Los instrumentos de renta fija de largo plazo son aquellos que tienen un plazo de vencimiento mayor a un año. Generalmente estos instrumentos pagan flujos periódicos antes de su vencimiento y en ese sentido generalmente no son bonos cupón cero. Por lo tanto su evaluación es diferente a los de los instrumentos de mercado de dinero. Para facilitar la evaluación utilizamos fórmulas que asumen que la tasa de interés permanece constante para todos los periodos. Para derivar las fórmulas más comunes vamos a partir del principio de no arbitraje, es decir, instrumentos que pagan el mismo flujo de efectivo en términos de monto y fechas deben tener el mismo precio. Para poder identificar un instrumento lo podemos representar por su flujo de efectivo. Podemos ver que un bono cupón cero, como el del mercado de dinero, solamente hay un flujo final, mientras que en el caso de los instrumentos como anualidades hay un flujo periódico que es el mismo a lo largo del tiempo. Casos específicos son, por ejemplo, las hipotecas, los créditos de autos, créditos a las empresas. Este pago periódico consiste de un componente de interés y un componente de principal. En el caso de los bonos bullet, esto generalmente son los instrumentos corporativos como los bonos M, los bonos de soberanos, los bonos de los grandes corporativos, y básicamente consisten en un flujo periódico que se conoce como cupón y un flujo al vencimiento del instrumento que representa el principal del bono. Para derivar las fórmulas de estos instrumentos vamos a partir del cálculo de una perpetuidad. Una perpetuidad consiste en un instrumento que nos paga de forma periódica, pero de forma permanente, sin fecha de vencimiento, el mismo flujo de efectivo. ¿Cómo podemos derivar el precio de este instrumento? Consideremos un instrumento de mercado de dinero donde invertimos 100 pesos y al final de un año nos dan 5% de rendimiento, es decir, 105. Con ese rendimiento de 105 vamos a reinvertir 100 pesos y retiramos 5 pesos. Al final del año 2 volvemos a tener 105 pesos, volvemos a reinvertir 100 y nos quedamos con 5. Y así sucesivamente. Como ven, si perseguimos esta estrategia y la repetimos indefinidamente, lo que tenemos es un flujo de pagos donde cada periodo recibimos 5 pesos, que es exactamente los intereses que nos está dando este instrumento de corto plazo. Por lo tanto, podemos ver que la perpetuidad que estamos recibiendo, en este caso 5 pesos, es simplemente el valor presente, los 100 pesos, por la tasa de rendimiento, que es 5%. De esta manera podremos ver que el valor presente es simplemente la perpetuidad entre la tasa de interés. ¿Por qué es importante esta información? Veamos ahora cómo calcular una anualidad. Una anualidad la podemos replicar a través de dos perpetuidades. Una perpetuidad la estamos comprando el día de hoy y va a ser vigente por un periodo de tiempo indefinido. Pero ahora supongamos que además tenemos la posibilidad de vender esta anualidad a partir del periodo N. Como ahora vendemos la anualidad, tenemos que empezar a pagar a partir del periodo N+1. Cuando neteamos estos dos flujos de efectivo, podemos apreciar que nos quedamos exactamente con N flujos, que es precisamente lo que estamos buscando en una anualidad. Si lo vemos en términos de las fórmulas de valor presente, vemos que una anualidad entonces no es más que la diferencia entre dos perpetuidades, pero distinguiendo que la perpetuidad que empieza en el periodo N tenemos que traerla a valor presente al día de hoy. De esta manera tenemos que hacer un ajuste a nuestra fórmula de valor presente. Ahora veamos el caso de un bono bullet. En este caso el bono bullet podemos ver que es una anualidad, que ya sabemos cómo calcular, y un bono cupón cero, que representa el principal. Adicionando cada una de las fórmulas que ya conocemos, vemos ahora cuál es la fórmula para calcular el valor presente de un bono bullet. Un bono bullet, entonces, es una anualidad más un bono cupón cero, donde la anualidad representa el cupón y, como ya vimos, un cupón no es más que la diferencia de dos perpetuidades. Vamos a ver cómo se aplica esto al concepto de una hipoteca y vemos cómo lo podemos calcular a través de nuestro modelo en Excel. Supongamos que queremos solicitar un crédito de 1 millón, el enganche es 25%, 250,000, por lo tanto el crédito es por 750,000. La tasa de interés anual es 9.75%. De acuerdo con la calculadora del banco, el pago mensual del crédito debería ser 9.877.77. ¿Cómo podemos llegar a este valor? Primeramente veámoslo a través de la fórmula de Excel.
La fórmula de Excel tiene tres parámetros, básicamente el monto del crédito, neto del enganche, dos, el plazo del crédito, que son 120 periodos, es decir, 12 meses por 10 años, 120, y finalmente la tasa de interés, como el pago es mensual, es una tasa de 9,75 dividido entre 12, lo que da 0.813. Esto entonces nos da que el pago debe ser 9.800.77. Exactamente lo mismo que teníamos por acá. Si ahora utilizamos la fórmula de perpetuidad, vemos que un peso a perpetuidad traído a valor presente es de 123. Ahora, una perpetuidad de un peso, pero iniciando en 120 meses, vale 46,61, la diferencia siendo el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, el valor neto ya de la anualidad es de 76.47, pero por un peso. Realmente nosotros estamos solicitando un crédito de 750,000. Por lo tanto, realmente el monto que se tiene que pagar son 9.800.77. Nuevamente el mismo resultado. Observemos cómo funciona la anualidad, o en este caso la hipoteca. Primero tenemos un pago fijo de 9.807.77. El primer mes tenemos intereses por 6.093, que equivalen a un interés de 9.75% sobre un saldo de 750,000. Esto corresponde a un pago de intereses de 6.093. Sin embargo, como la anualidad o la hipoteca es de 9.807, la diferencia corresponde a un pago de principal. Esto es lo que vemos. ¿Cuál es la consecuencia de este pago al principal? Bueno, el siguiente periodo el saldo ha disminuido y por lo tanto el pago de intereses ahora es menor. El saldo es 746 y el pago de intereses es 6.063. Por lo tanto, de este 9.807 ahora podemos destinar una mayor cantidad al pago de principal. La consecuencia de eso es que el saldo del crédito se reduce aún más y el monto de pagos a interés también baja. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Los intereses bajan porque estamos aplicando pagos crecientes al principal. De esta manera, en el último periodo, lo que tenemos es que el saldo del crédito es precisamente de 0. Bueno, entonces podemos ahora analizar una tercera forma para calcular la anualidad, ¿sí? Aquí vemos precisamente cómo el saldo del crédito baja. Esta tercera posibilidad es a través de la fórmula de buscar objetivo. Por ejemplo, si en lugar de pagar los 9.807, nosotros pagáramos simplemente 7.000, ¿qué sucedería? Bueno, pues lo podemos ver en el diagrama. Acabaríamos todavía en el periodo 120 debiendo todavía 566,000 pesos. Es decir, no hemos acabado de satisfacer el pago del saldo del crédito. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Entonces, lo que ahora hacemos es buscar objetivo. Decimos que buscar objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el saldo al final del crédito sea 0, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra variable de decisión? Pues nuestra variable de decisión es el monto de la mensualidad. ¿Sí? Como acabamos de ver, el resultado es 9.807. Entonces, de esta forma, hemos obtenido numéricamente la solución al problema. En conclusión, podemos ver que las fórmulas de valor presente que se utilizan en matemáticas financieras pueden derivarse de una forma muy lógica y coherente a través del principio de no arbitraje. Hemos visto también en este ejemplo cómo podemos calcular una hipoteca, que es un instrumento que la mayor parte de nosotros algún día tendremos necesidad de evaluar.